Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Aaron González, soy un SharePoint MVP en México y el día de hoy voy a presentar esta breve presentación acerca de desarrollo de webparts para SharePoint 2010 para la comunidad SharePoint de Colombia, sharecall.com. La agenda que vamos a ver brevemente es una breve introducción a webparts, historia, estructura de los webparts, tipos de webparts que existen, cómo usarlos y una demostración. La finalidad de esta sesión es que al terminar tú puedas darte una idea de lo que significa construir webparts con programación y también lo que significa construir webparts sin programación, utilizando por un lado Visual Studio 2010 y toda su infraestructura de desarrollo.net y por otro lado utilizando SharePoint Designer 2010 y todo el concepto de programación declarativa que se tiene dentro del producto. Los webparts son elementos que usamos para constituir el contenido de una página dentro de SharePoint. Los webparts vienen desde la versión 2003 de SharePoint y fueron en su momento una de las principales características que separaron al producto de los demás y aportaron a la industria una nueva manera de construir aplicaciones web. Este tipo de aplicaciones web les llamaron portales, las cuales ofrecen un estilo de aplicación que permiten personalizar el contenido de las páginas a través del uso de webparts, a través de acomodar webparts de acuerdo a la información que se quiere presentar. En el pasado nosotros teníamos que construir teníamos que construir páginas completamente estáticas. Con la introducción de webparts se nos dio una infraestructura de programación para poder constituir páginas en base a este tipo de conceptos llamados webparts, los cuales ofrecen una intención modular para una consistente y facilidad de uso dentro de páginas. De tal forma que nosotros especificábamos en nuestra página cuáles webparts queríamos constituir en ella. Obviamente, pues teniendo un catálogo de webparts que determinaran la funcionalidad que yo quiero montar sobre una página. La otra característica importante de los webparts fue o es el que son elementos configurables y que cuentan con propiedades o características de configuración similares o repetidas entre webparts. Por ejemplo, el título, el borde, el alto, el ancho, entre otras propiedades más. Entonces, uno construye un webpart y a la par del webpart contiene ya algunos aspectos de configuración para facilitar de manera consistente el uso de los mismos. También es importante mencionar que los webparts ofrecen una visión de personalización y de extensibilidad. Cuando hablamos de personalización en SharePoint, hablamos de la posibilidad de que un usuario pueda editar una página y definir qué webparts quiere ver él ahí. Por default, cuando nosotros entramos a una página en SharePoint, vemos aquellos webparts que el administrador o el mismo sitio ya configuró. Pero en SharePoint tenemos una opción donde un usuario puede elegir qué webparts van a estar mostrándose en qué página. Cuando hablamos de personalización en webparts, hablamos de eso, de la posibilidad de persistir la configuración de un usuario en la página para poder personalizar la experiencia de uso de las páginas en SharePoint. Y cuando hablamos de sensibilidad, hablamos de la programación, la posibilidad de que yo al construir un webpart puedo extender la funcionalidad actual del webpart agregándole más funcionalidad aún personalizada o de acuerdo a mis necesidades. Entonces la historia de los webparts va desde la versión Windows SharePoint Services 2.0. Básicamente Windows SharePoint Services 2.0, el equipo SharePoint construyó toda una infraestructura para gestión de webparts y lo puso en el mercado. En aquel entonces se le dio bastante auge a la idea de que creando estos componentes programables o componentes modulares pudiéramos constituir páginas o aplicaciones. Fue un boom. La gente empezó a usarlos y también la gente empezó a construirlos. Sin embargo, el proceso de construcción de webparts en aquel entonces no necesariamente estaba alineado con las herramientas de desarrollo que se tenían.
y por lo tanto no teníamos del todo pues un modelo de objetos robusto o herramientas de programación que nos permitieran una fácil depuración o una fácil compilación e implementación de estos componentes. Entonces, excelente el concepto de web parts, pero desde la perspectiva de desarrollo no estaba preparada la industria, no estábamos preparados. Entonces surge ASP.NET y lo que hace Microsoft y el equipo de producto es tomar la infraestructura de web parts de la Windows SharePoint Services 2.0, mejorarlos y dentro de ASP.NET construir todo un conjunto de funcionalidades para construir web parts, ya no nada más en SharePoint, sino también en aplicaciones ASP.NET 2.0. Entonces con ASP.NET 2.0 ya se formalizó la infraestructura para crear web parts ya en .NET y por lo tanto en otros lugares más. Entonces cuando se construyó Windows SharePoint Services 3.0, pues se basó en la versión de ASP.NET 2.0, tanto a nivel programación. Pero también la infraestructura de web parts que hace ASP.NET 2.0, pues fue la que terminó siendo WSS 3.0. Entonces lo que hizo Microsoft básicamente fue alinear. Estábamos en WSS 2.0 con una infraestructura específica para web parts, se estandariza en ASP.NET 2.0 y a partir de ahí en WSS 3.0 se construyen usando ASP.NET 2.0 el concepto de web parts. Y además a eso, pues entonces ya tenemos en WSS 3.0 herramientas de programación mejoradas con respecto a la versión 2.0. ¿Por qué? Porque utiliza ASP.NET Web Parts como su infraestructura base. Y eso ya viene siendo funcionalidad de Visual Studio.NET. Y ya en la versión 2010, pues evolucionó lo que son los Web Parts de 3.0 a 2010, incluyendo nuevas características de funcionalidad, como puede ser Ajax, entre otras cosas más. La estructura de los web parts está muy interesante. Básicamente heredan de una clase base llamada WebPartPage. WebPartPage contiene toda esa funcionalidad que un webpart ya obtiene. El título, el borde, el alto, el ancho, las audiencias y aquellas funcionalidades adicionales que están en SharePoint. En el caso de 2010 se le agrega cierto soporte de Ajax y cierto soporte de gestión de las sesiones y de gestión de lo que vendría siendo el uso y la sesión. Entonces, heredamos de WebPartPage y bueno, también tenemos un otro concepto llamado WebPart Manager. En ASP.NET 2.0 existe el WebPart Manager como un control que gestiona los distintos webparts dentro de una página. Nada más que aquí en SharePoint se construyó el SP WebPart Manager, o sea, una implementación de WebPart Manager específica para SharePoint que permite a SharePoint de alguna forma, pues poder lograr mecanismos de conversación entre webparts dentro de una página gracias al SharePoint WebPart Manager. Cada página que contiene un webpart contiene este control, SP WebPart Manager, el cual es básicamente no visual, es hidden. Entonces internamente ofrece y lee información de la definición de los webparts que más adelante les voy a explicar para luego mostrarlos en la página. Y adicional, ofrece un mecanismo para lograr hacer la interacción entre webparts dentro de una página. Y también otro concepto que es parte de la estructura de un webpart son los webpart zones. Los webpart zones son los lugares donde vamos a ir a depositar los webparts. Los webpart zones, pues si lo vemos así, nosotros dentro de una página ASP.NET o una página SharePoint definimos webpart zones. Los webpart zones son esos contenedores donde vamos a ir a depositar los webparts que nosotros hayamos construido usando la clase base WebPartPage. Y también adicional a todo esto, pues se tiene por ahí el Catalog Zone. Este vendría siendo ya toda una infraestructura dentro del concepto de webparts que nos permite a nosotros pues leer el catálogo de webparts que podamos tener configurados en nuestro SharePoint y mostrarlo dentro de nuestra página para que pudiéramos agarrarlo, arrastrarlo y colocarlo donde lo ocupemos. Entonces, toda esta es una infraestructura disponible para poder facilitarnos el uso, construcción de lo que llamamos webparts en SharePoint. Y pues tenemos diferentes tipos de webparts en SharePoint. Tenemos los webparts que llamamos out of the box.
Son más de 40 webparts preconstruidos en el producto con funcionalidad específica y también funcionalidad genérica para diferentes escenarios. Por mencionar, tenemos los Outlook webparts, ajá, donde podemos contar con el inbox, con el calendar que podemos tener en Exchange, lo podemos tener dentro de SharePoint. Ujú. También existen otros webparts internamente construidos, como el Tag Cloud, lo que es la nube de etiquetas. También el Content Editor Webpart, ese es un webpart bien utilizado, el cual permite um, posicionar dentro de una página una área editable donde tú como usuario final puedes editar cualquier contenido dentro de ese webpart, etcétera. Son bastantes webparts que yo siento que deberías de estar primero, antes de programar, conocerlos, ¿ok? Primero deberías de conocer estos 40 y tantos webparts previamente antes de programar cualquiera. Suele suceder que pues de que por no conocer la funcionalidad preconstruida del producto, terminamos construyendo funcionalidad que ya existía. Entonces, mi consejo siempre será y siempre ha sido que primero conozcamos bien el producto desde la perspectiva de usuario final para luego poder personalizarlo o extenderlo con herramientas de programación. Los otros tipos de webparts que hay son los de Visual Studio. Estos webparts pues ofrecen un alto nivel de portabilidad y de encapsulamiento, porque Visual Studio encapsula dentro de un paquete todos los webparts que nosotros podamos construir. Ese paquete posteriormente es aprovisionado en una granja SharePoint diferente a la que se construyó y por lo tanto podemos usar esos webparts. O sea, son portables, ¿sí? Dentro de los proyectos de Visual Studio podemos crear dos tipos de proyectos, lo que llamamos Farm Solutions y Sandbox Solutions. Los Farm Solutions es una forma de empaquetar lo que construimos en Visual Studio 2010 y de aprovisionarlo en SharePoint. Este Farm Solution requiere que nuestros componentes que construimos se tienen que registrar en el archivo webconfig del IIS, donde se monta nuestra aplicación web de SharePoint. Y también los Farm Solutions requieren que los ensamblados que constituyen la funcionalidad estén dentro del Global Assembly Cache. También se pueden construir webparts con código o de forma visual. Nosotros usando Visual Studio 2010 y creando Farm Solutions podemos crear lo que llamamos Visual Webparts. Un Visual Webpart básicamente es un user control de ASP.NET con el cual podemos tener la experiencia de programación de arrastrar y soltar y de darle doble clic, generar el code behind, el código y programar sobre él. ¿Okay? También podemos construir webparts asíncronos, webparts que se conectan uno con otro, etcétera. Todo eso es con Visual Studio. Pero también está la modalidad de Sandbox. La modalidad de Sandbox en cuanto a empaquetamiento, pues ofrece una alternativa adicional, un poco más limitada que Farm Solutions, pero sin embargo muy útil. Miren, los Farm Solutions requieren que un administrador SharePoint aprovisione sobre la granja SharePoint lo que nosotros programemos. En el caso del Sandbox no. En el caso del Sandbox el archivo que nosotros generamos, que es un WSP, se lo pasamos a un administrador de una colección de sitios y él, utilizando la galería de soluciones, sube este tipo de componente y lo aprovisiona en la colección de sitios que lo quiere usar, sin necesidad de contar con la intervención de nadie del área de infraestructura o de la administración SharePoint. Entonces, los webparts que podemos programar en Sandbox están un poco más limitados en cuanto a su funcionalidad, pero sí ofrecen una alternativa viable para dar y para evitar tener que llegar al área de IT, solicitar algún ticket de soporte y nos aprovisionen los webparts. Lo que pasa es que es importante tener una visión de qué funcionalidad estamos metiendo a nuestros servidores SharePoint. Entonces siempre vamos a encontrar esa disparidad entre qué tan bien administrado es una granja SharePoint y qué tan restringida está con respecto a qué tanta funcionalidad quiero meter. Bueno, el Sandbox Solution ofrece una solución, el cual pues no tengo tanta funcionalidad disponible, pero sí puedo delegar a otra área, que en este caso son los dueños de sitio, la posibilidad de que ellos gestionen, aprovisionen y tengan funcionalidad personalizada. En este webpack vamos a ver los dos tipos de webpacks que se pueden crear. Y por último, les voy a mostrar también lo que son SharePoint Designer 2010. Son otro tipo de webparts. Miren,
SharePoint Designer es un producto gratuito de Microsoft para poder personalizar SharePoint. Ujú. Y dentro de este producto, pues básicamente lo que hacemos es abrir un sitio SharePoint y generar las cosas que queremos. Todo lo que generamos se basa en XML. Entonces genera un archivo de configuración, un archivo que declara la manera o la funcionalidad que nosotros queremos. Entonces son webparts declarativos y no requieren compilación. Básicamente se encapsula en un XML donde se describe la funcionalidad en formato XML y ese se puede también portar o de alguna manera exportar para luego utilizarlo. Básicamente SharePoint Designer genera archivos de definición, archivos.webparts, que contienen la configuración de un webpart en un formato XML. Y obviamente no requieren de ninguna configuración en especial. Es más, yo diría que en esta opción no tengo ni siquiera que ser un Site Collection Administrator para usar este tipo de webparts. ¿Cómo usamos los webparts? Bueno, los webparts se pueden agregar a zonas dentro de las páginas o también se pueden agregar a lo que llamamos rich areas, áreas ricas de contenido. Por ejemplo, hay páginas wikis en SharePoint 2010, entonces de cualquier lugar de una página wiki podemos agregar un webpart. Los métodos para agregar los webparts son desde la galería de webparts. Cuando nosotros seleccionamos editar página, está un ribbon, una sección de insertar, y luego está el botón de webpart. Al seleccionar webpart se carga una galería de webparts, que es básicamente todos los webparts que están instalados en SharePoint, y yo elijo cuál quiero usar. Otra opción es que tú puedes importar el archivo de definición del webpart. Ahí mismo en esa galería de webparts está un botón llamado Upload. En ese botón podemos cargar un webpart y luego usarlo. La mayor interacción con los webparts es mediante el ribbon, o sea, a través de él lo vamos a usar. Ahora, ¿cómo los construimos? Bien. Las herramientas de desarrollo pues son Visual Studio 2010 y SharePoint Designer. En el caso de Visual Studio, pues entramos a Visual Studio, creamos un webpart utilizando controles de servidor de ASP.NET. Básicamente es funcionalidad ASP.NET 2.0 la que estamos usando para crear un webpart. Simplemente utilizando Visual Studio 2010 creamos la plantilla de webpart y a partir de ahí con código.NET constituimos o programamos el webpart. Vamos a ver un ejemplo aquí. Y también tenemos el Visual Webpart. El Visual Webpart también hay una plantilla de Visual Webpart dentro de Visual Studio 2010. Nosotros creamos un proyecto de esa naturaleza y genera un control de tipo User Control de ASP.NET. Este control pues genera un archivo .scx, el cual yo edito con código markup, puedo agregarle ahí grid views, puedo agregarle cualquier tipo de control de ASP.NET y constituir la funcionalidad que quiero. ¿Ah? Los Visual Webparts no pueden ser creados para Sandbox Solutions, solamente para Farm Solutions. Y la razón de eso es porque los Visual Webparts, al generar un archivo ASCX, este archivo se tiene que aprovisionar en una carpeta especial dentro de SharePoint, lo que llamamos el 12 Hive o el 14 Hive. Esta carpeta pues se crea dentro de los servidores de SharePoint, los web frontends. Por lo tanto, el Sandbox Solution está restringido a poder crear ese tipo de carpetas. La finalidad del Sandbox Solution es ofrecer pues la posibilidad de sí subir funcionalidad programada, pero limitar esa funcionalidad justamente para no exponer la granja a ningún proceso de, por ejemplo, que pudiera hacer que se caiga por mal uso. Entonces, pues los Visual Webparts solamente se pueden hacer con Farm Solutions. Los Webparts normales se pueden hacer con Farm Solutions o con Visual o con Share, perdón, o con Sandbox Solutions. Y los pasos para crear un Webpart es, pues abrimos Visual Studio, creamos el Webpart, generamos el código fuente o le implementamos la lógica de negocio. Después en Visual Studio empaquetamos el Webpart y este proceso genera el archivo .webpart que define lo que va a tener este Webpart internamente y cómo se va a aprovisionar en SharePoint en una galería de webparts que más adelante explicaré. Y luego genera un archivo WSP, un Web Solution Package. A eso nos referimos con empaquetar. Este archivo se empaqueta en un WSP y se le manda al administrador de la granja o al Site Collection Owner para que lo aprovisionen en SharePoint. Entonces lo mencioné hace un momento, herramientas, Visual Studio 2010 y SharePoint Designer como nuestras alternativas para construcción. Entonces vamos a ver algunas demostraciones a partir de este momento. Bueno, pues aquí tenemos un sitio SharePoint
2010 que está utilizando una interfase visual especial y personalizada. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestro Visual Studio. Eh, Cabe mencionar que cuando carguemos el Visual Studio dentro de nuestro servidor SharePoint donde vamos a programar, siempre hay que seleccionar el Visual Studio, botón derecho y Run as Administrator. ¿Por qué? Porque SharePoint así lo requiere. ¿Ok? Recuerden que para desarrollar sobre un webpart en SharePoint necesitamos contar con un ambiente SharePoint. Y cuando decimos ambiente SharePoint es una máquina con SharePoint instalado y con el .NET. Y en ese sentido podemos tener dos alternativas. Podemos instalar SharePoint en Windows Vista, en Windows 7 o en Windows Server. ¿Sí? Entonces, en este caso, en este ejemplo, yo tengo un Windows Server 2008 R2 donde instalé el SharePoint y adicional instalé el Visual Studio 2010. Ustedes podrían hacer lo mismo o pudieran usar su Windows 7, instalan SharePoint ahí y su Visual Studio 2010. Solo para evaluación se le llama, solo para desarrollo. En este caso yo tengo pues es un Windows Server que me sirve para desarrollo y bueno, así lo manejé. Ok, aquí ya cargó Visual Studio 2010 y pues miren lo que podemos tener aquí al seleccionar archivo, nuevo proyecto. Tenemos las distintas plantillas para crear proyectos en Visual Studio. Seleccionamos que es 3.5. El .NET Frame, el SharePoint 2010 se basó en esta versión del framework. Entonces es importante siempre usar la misma versión. Entonces vean que aquí en la parte de lo que son las plantillas está SharePoint 2007 y está SharePoint 2010. Y aquí en SharePoint 2010 tenemos varias cosas. Tenemos el Visual Web Part y tenemos el Web Part por aquí también. A ver. Bueno, nomás tenemos el Visual Web Part. Bueno, voy a seleccionar un Empty SharePoint Project. Le vamos a poner ShareCore Web Parts, así se va a llamar nuestro proyecto. Y esto nada más va a crear una plantilla de proyecto de desarrollo SharePoint completamente en blanco. Fíjense que es importante aquí mencionar para esta plantilla de proyectos el mecanismo de despliegue que vamos a tener para este SharePoint, para este WebPart. Si va a ser deploy as a sandbox solution o deploy as a farm solution. ¿Okay? Vamos a hacer el primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser un deploy as a sandbox solution. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que lo que se genere se va a ir a instalar directamente en SharePoint en vez de generar una solución y pedirle a un administrador que lo aprovisione. Entonces vamos a seleccionar Sandbox Solutions, damos Finish y listo. Esto genera y crea la plantilla de proyecto de WebParts, bueno, de una solución de SharePoint. Hasta ahorita está completamente vacía. Yo no le he definido nada todavía. Aquí está, miren. Otra característica que trae el Visual Studio 2010 pues, es que me permite depurar fácilmente nuestra aplicación. Por eso yo seleccioné ya qué portal iba a utilizar. Entonces vamos a seleccionar botón derecho, agregar un nuevo elemento. ¿Qué elemento? Bueno, pues tenemos el Visual Web Part y el Web Part. Cuando creamos un Sandbox Solution, nosotros no podemos meter un Visual Web Part. Podemos meter un Web Part. Si se dan cuenta en los iconos, dice C Sharp y acá arriba está el icono de un User Control. Esto quiere decir que todos los Web Parts que yo hago aquí construyen con código. Vamos a hacer este primer ejemplo. Este primer ejemplo se va a llamar Proyectos Web Part. Proyectos Web Part. Y bueno, esto genera ya varias cosas a nivel programación. Genera, para empezar, una carpeta especial llamada Proyectos WebPart. Y dentro de esa carpeta especial pone tres elementos importantes. Uno, el código fuente. Este código fuente es el que va a constituir ese WebPart. Genera lo que es el namespace, pero también genera, atención, proyectos WebParts que hereda de WebPart, ¿sí? Aquí ya estamos diciendo de dónde va a heredar nuestro WebPart. Perfecto. Dentro de nuestro trabajo es implementar los métodos de la clase base para poder generar nuestro WebPart. Entonces hay dos métodos, el Protected Creation Controls y el Protected Render Controller. Fíjense cómo funciona esto. El Creation Control, realmente el WebPart es un contenedor de controles de .NET. Entonces, el Create Child Controls es un método donde nosotros vamos a meter o apilar o definir aquellos controles que van a constituir este WebPart. Por ejemplo, digamos que queremos un label o un textbox o un botón, etcétera. Vamos a poner un botón.
Entonces aquí vamos a poner, vamos a crear un control botón, btn, así tal cual. Y fíjense, acá dentro del create chart controls, vamos a escribir btn es igual a new botón. Y luego con código vamos a definir las propiedades de nuestro botón. Acuérdense que el texto es da clic. Y a lo mejor el botón también tiene el punto width. Por ejemplo, quiero que sea de 100. Y hasta ahí. Ah, y muy importante, un botón tiene que el evento click y ponemos cuál va a ser su manejador de evento, ¿no? ¿Vale? Entonces es importante que cuando terminamos de construir un control, perdón, un web part, tenemos que especificar aquí en Create Child Controls una colección, this.controls.add. Esto agrega a lo que es la colección de controles del web part al botón que yo ya hice aquí. ¿Cómo ven? ¿Ok? Aquí básicamente estoy apilando y en el web part le estoy diciendo que incluya este botón. Excelente. Y bueno, aquí ya nosotros podríamos hacer algo dentro de eh, ¿cómo le llamaré? Manejador de evento. Vamos a decir que tengo un label por ahí. Entonces, aquí vamos a también a definir mensaje. Primero vamos a definir que mensaje siempre es vacío. Pero cuando yo le dé clic aquí, le vamos a decir que mensaje va a ser igual a system. Perdón. Mensaje.text va a ser igual a system.datetime.now.toString. Ok, perfecto. Entonces, esto es un web part muy sencillo, ¿sale? Declaramos el botón y el label. Aquí falta algo, ¿eh? ¿Qué falta? Falta especificarle que también agregue a la pila de controles a el control mensaje. Perfecto. Entonces vamos a compilar el proyecto. Vamos a compilarlo. Build. Muy bien. Y vamos a deployarlo. Bueno, vamos a generarlo, vamos a empaquetarlo. Esto básicamente lo que va a generar es empaquetar lo que es el proyecto. Ahora, no mencioné. Entonces tenemos el archivo de código fuente, ahí ya declaramos el web part. Pero también tenemos este archivo de elements.xml. En este elements.xml se describen varias cosas. Se describen físicamente en dónde se va a ir a grabar este web part dentro de la jerarquía de sitios SharePoint. Fíjense, hay una jerarquía llamada --catalogs, diagonal webparts, WPs. Entonces, básicamente estamos diciendo que aprovisione dentro de esta sección este archivo llamado proyectos webpart. Va a crear una subcarpeta llamada proyectos webpart y luego va a agregar la definición .webpart y va a ser Ghostable Library. Ghostable Library, en Ghostable Library son aspectos que nos permiten determinar si los archivos que estamos subiendo al SharePoint se graban dentro de las base de datos de contenido de SharePoint o fuera de ella. Y aquí hay una propiedad, el group, ¿sí? Vamos a decir que el valor de esta propiedad es share call web parts o comunidad SharePoint de Colombia. Esa es como la categoría donde vamos a apilar nuestros web parts. Entonces vamos a dejar este web part así tal cual. El otro archivo también es este proyectos webpart. Este está bien interesante, miren. Este proyectos.webpart describe cuál es el ensamblado que contiene la funcionalidad como tal. Se especifican varias propiedades. Miren, está la propiedad título del webpart, que en este caso es proyectos webpart y también una descripción. Utiliza este webpart para mostrar X, Y, Z. ¿Ok? Adicional, tú le podrías agregar algunas otras propiedades, le llamamos nosotros, a esta sección. Por ejemplo, mira, aquí le seleccionas property, name, etcétera, y hay una propiedad llamada catalog, icon,
image URL. Esta propiedad catalog icon image URL nos sirve para definir una imagen, un icono para nuestro webpart que se va a mostrar en SharePoint, entre otras propiedades, título, descripción, está el tipo, el Chrome State, el Allow Edit, Allow Hide, Export Mode, etcétera. Son diferentes propiedades que aquí podemos definir en XML. Entonces, igual, compaquetamos nuestro proyecto y esto genera un WSP. Si me voy aquí al bin, tenemos el WSP, SharePoint Web Parts WSP. Entonces, los Sandbox Solutions son archivos, muchachos, que nosotros podemos asociar a SharePoint. Entonces, dentro de acciones del sitio, configuraciones del sitio, tenemos una galería de soluciones. Entonces, un administrador de la colección de sitio puede venir a esta galería y subir, hacer un upload, cargar, como dice aquí, un WSP. Entonces vamos a ir a cargar el WSP que acabo de empaquetar. Aquí está. Le damos Open. Y con esto aprovisiona nuestro webpart sobre esta colección de sitio. Ahora, aquí no termina esto. También la puedes activar. Si no está activada, no se aprovisiona. Entonces voy a dar clic en activar. Y ahí ya quedó activado este webpart. Ahora vamos a ver qué sucedió tras bambalinas. En la configuración del sitio está galería de webparts. Vamos a buscarlo. Elementos web. Aquí está. Entonces lo primero es que van a ver que por aquí se agregó nuestra archivo .webparts del webpart que nosotros tenemos. A ver, vamos a buscarlo. Project webpart se llamaba. Aquí está. ¿Sale? Entonces, fíjate bien. El, ¿cómo le llamamos? Uno de los componentes de la estructura de los webparts, el webpart manager, cuando accedemos a una página que tiene webparts, el webpart manager viene aquí y obtiene este archivo. Este archivo contiene cuál es el DLL que contiene la funcionalidad del webpart para que el webpart manager lo mande a instanciar. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Entonces, ya deberíamos de tener nosotros disponible este webpart. Al seleccionar acciones del sitio editar página, atención, acá está la parte de insertar y luego tenemos aquí insertar webpart. Al darle clic, fíjate lo que sucedió. Se creó un grupo llamado Comunidad SharePoint de Colombia y aquí está nuestro proyecto webpart. Entonces nosotros podemos elegir dónde lo queremos depositar. Vamos a seleccionar proyecto webpart y darle clic a agregar. Entonces esto le dice al webpart manager que vaya y lea el archivo .webpart de la galería de webparts y luego instancia el DLL asociado a este webpart para posteriormente presentármelo a mí aquí en mi página. Aquí está. Y aquí está nuestro webpart, miren, proyectos webpart, da clic. Al darle clic va a cargar, va a hacer un postback y muestra en un label la información de la fecha, ¿no? Entonces, ahora vámonos un poquito más allá. Nosotros al tener un webpart, atención, al tener un webpart les decía que pues el editor de las propiedades del webpart, entre otras características, pues se agregan simplemente por haber heredado de webpart. Entonces al seleccionar editar elemento web, noten que se va a cargar un panel donde yo configuro el título del webpart, el alto, el ancho, el tipo de marco que quiero, la distribución, en qué zona lo voy a querer y varios componentes aquí importantes. Miren, el de audiencias es muy importante. Estos se adquieren automáticamente en el momento que nosotros creamos una clase que hereda de webpart. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Es importante que sepan eso. Entonces, tú como programador podrías agregar en estas secciones otra sección con específicos elementos que tú quisieras soportar. Por ejemplo, voy a ir, regresarme al código fuente del webpart y voy a crear otra variable aquí, una variable privada, private, string, vamos a decirle nombre y le vamos a hacer su get y set, ¿no? Es más, podríamos decir así, tal cual, public string nombre, get y set, tal cual. ¿Ok? Lo que vamos a hacer a continuación es
decorar esta propiedad para que SharePoint la pueda mostrar en el panel lateral. Hacemos eso utilizando lo que llamamos atributos en .NET y vamos a decorarlo con varias instrucciones. Una es web browsable igual a true. Esa es la primera de las instrucciones. ¿Ok? Y luego agregamos otra que es personalizable y entre paréntesis especificamos qué tipo de personalización queremos soportar. Entonces el personalizable scope se llama. Decimos que es share o user. Si es share es que todos los usuarios de una página van a poder ver esa propiedad y es general para todos. O share es que cualquiera, o perdón, o user es que cualquier usuario puede sobreescribir esa propiedad y tener específicamente para él esa visibilidad. Agregamos otro más que vendría siendo el web part description. Entonces aquí le ponemos web description. Y entre paréntesis la descripción. Y también tenemos por aquí el web display name, que vendría siendo lo que se va a mostrar dentro del panel. Especifique su nombre. Y por último, la categoría. La categoría vendría siendo cómo quiero que se llame yo esa categoría o título principal dentro de del panel de los web parts. Entonces, category, le vamos a poner ahí configuración específica, por así decirlo. ¿Ok? Listo. Entonces, lo que va a suceder es que al compilar y al implementar, aquí ya no lo vamos a subir a la solución. Automáticamente Visual Studio hace eso por nosotros. Fíjate lo que pasó. Cuando damos F5 sobre nuestro web part y seleccionamos acciones del sitio editar página, pues en nuestro panel vamos a editar el web part, elemento web, aquí está. Al final se agregó una nueva sección, configuración específica. Al expander, aquí está, especifique su nombre y un textbox para poner nuestra propiedad. Entonces tú puedes agregar las propiedades que tú quieras. Ahora, ¿cómo usamos eso? Pues mira, acá en mi código fuente vamos a decir que a la hora de presentar el mensaje, vamos a decir que va a presentar primero la fecha, y luego un guión y luego el nombre. Entonces dejamos así la fecha tal cual y luego la propiedad nombre. Y aquí yo agregaría una validación, nada más para asegurarme. Por ejemplo, que si nombre string is null or empty nombre, o sea que lo muestre siempre y cuando sí tenga datos, ¿no? El valor aquí. Entonces aquí nada más estamos poniendo un if de que si tiene datos la propiedad nombre, entonces lo muestre. Si no, no. ¿Ok? Entonces vamos a deployar aquí esto otra vez. Regresamos, F5. Y ahora sí, acciones del sitio, editar página. Y cuando editamos el web part, al final podemos especificar nuestra propiedad. Yo aquí le voy a poner Aaron González. Damos a aceptar y queda prácticamente registrado esta variable en el web part. Entonces ahora sí, cuando yo le dé clic aquí, me va a presentar la fecha con el nombre específico. ¿Sale? Entonces es algo bien conveniente. Tú puedes programar, imagínate la funcionalidad que podrías programar aquí. Bastante interesante todo lo que uno puede hacer. ¿Ok? También puedes hacer dentro de un web part manipulación de listas y cosas así. Mira, te quiero presumir aquí una herramienta que busqué el otro día y que encontré. Que te permite generar código fuente de programación de C Sharp para SharePoint y fácilmente poder pues hacer copy paste del código generado para que pues, pueda ser más productivo. Ahorita te lo enseño. Continuando entonces ahora con nuestros ejemplos, cabe mencionar, perdón, es que, atención, aquí en el archivo webconfig de nuestro sitio SharePoint y netpub www.root
WSS, Virtual Directories, puerto 80. No se editó absolutamente nada en el webconfig. O sea, dentro de Safe Controls es donde se encuentran los webparts que estamos soportando. No hay ninguno que haga referencia al webpart que yo acabo de programar. Entonces, por eso es Sandbox Solutions, porque no se mete con la configuración de la implementación SharePoint, simplemente con la base de datos de contenido. ¿Ok? Entonces, vamos yéndonos más allá. Vamos programando ahora otro webpart. ShareCall, se va a llamar ShareCall webparts. A ver, ya se llama ShareCall webparts. ShareCall webparts 2. Damos OK y le vamos a decir que es deploy as a farm solution. Y aquí ya es diferente la experiencia. ¿Por qué? Porque les decía, estos componentes pues tienen más posibilidades porque se meten más con la configuración de SharePoint. Entonces, atención. Voy a agregar aquí otro tipo de webpart, a new item. Y aquí sí puedo agregar un visual webpart. Entonces, aquí vamos a poner projects, visual webpart. Ahora, déjame te digo algo, ¿eh? Es posible dentro de un sandbox solution usar visual webparts, pero con un truco por ahí, no es así algo soportado por default. El truco consiste en que el archivo SSX que se genera se ponga dentro del ensamblado para que no tengamos que grabarlo dentro de la carpeta interna de SharePoint. Bueno, damos al clic a agregar y listo, miren, aquí se generó varias cosas. Se generó un webpart, en efecto, Project Visual Webpart. También se generó su archivo de Elements. Entonces aquí lo vamos a ir a meter al otro donde lo teníamos. Aquí, sí, en Elements, vamos a ir a copiar aquí este texto. Aquí está, pegamos. Y también tengo el Projects Webpart, que vendría siendo este, Projects Visual Webpart. Y aquí pues se describe el título. Y la descripción, ¿sale? ¿Y cuál es el DLL que lo va a soportar? Muy bien. Pero aquí se agregó una SCX. ¿Qué es una SCX? Pues es un archivo tipo ASP.NET donde tú puedes arrastrar y soltar controles. Miren, un user control. Entonces, pues voy a agarrar aquí y vamos a decir que quiero tener un textbox. Primero un label, y luego un textbox. Ahora sí que como si estuviéramos programando en ASP.NET casi casi. Aquí un textbox y un botón. Entonces vamos a decir que aquí vamos a poner un enter y el botón y un resultado que vendría siendo otro label, por así decirlo. Otro label, por ahí si lo ven. Aquí está. Y bueno, aquí sí quiero mencionar algo. Fíjate bien. Voy a agarrar un Ajax Extensions y voy a agregar eh, un update panel. Y dentro del update panel voy a meter este label que está aquí. Esto es Ajax tal cual. La ASP.NET, la versión de SharePoint 2010 está hecha con ASP.NET 3.5, por lo tanto también tiene Ajax. Entonces vamos a trabajar con este controlito aquí, a project, vamos a, pues, a especificar, se captura su nombre. Y luego aquí le vamos a poner aquí al botón procesar. Y luego a este le vamos a poner un label vacío. Le vamos a decir que cuando le demos clic a procesar, se vaya al label 2.text y que este sea igual a la concatenación de la fecha con el nombre que se haya capturado en el textbox. Entonces system.datetime.now.toString y luego el otro era el textbox 1.text, ¿sale? Entonces, órale, o sea que cuando alguien le dé clic al botón, lo que haya en el textbox lo va a mostrar en el label. Y además, no va a haber un postback porque está dentro de un update panel de Ajax. Aquí nada más hay que asegurar que en el update panel de Ajax, en la propiedad de triggers, nosotros especifiquemos pues qué dispara que este control se autogenere. En este caso va a ser un async postback trigger, es un async postback trigger correspondiente al botón y al evento clic del botón. Perfecto. Entonces ahí está, miren, tal cual. Vamos a salvarlo y vamos a hacer el deploy de esto. El deploy de esto funciona de diferente manera.
seleccionamos botón derecho, empaquetar, y esto pues básicamente genera un archivo también WSP. Pero este WSP no lo puedo usar en un Solution Gallery de SharePoint, sino que lo voy a usar, ya saben dónde, en lo que es una, en una granja SharePoint. Entonces, como administrador voy a abrir este SharePoint Central Administration. Posteriormente, vamos a administrarlo, para aprovisionarlo. Para aprovisionarlo hacemos varias formas. Vamos a usar aquí PowerShell y voy a ir a buscar la ruta donde está mi webpart, que en este caso es este. Ahí está. Se llama share call webpart 2. Entonces vamos a utilizar un comando add sp solution y luego nos pide literal path, que vendría siendo la ruta donde está nuestro webpart. Se llama share call. Se llama y esto aprovisiona sobre SharePoint este webpart. A posteriormente, dentro de nuestro central, aquí seleccionamos System Settings, buscamos Farm Solutions, y ahí vamos a encontrar nuestro WSP. Entonces, un administrador tiene que forzosamente aprovisionar, deployar, le llamamos, sobre una aplicación web de SharePoint, en este caso la puerta 80 que tengo aquí, este webpart en particular. Entonces, este WSP se va a aprovisionar sobre este web application, damos OK. Y hay un proceso ahí importante de configuración. Miren, me voy a ir al puerto 80 otra vez. Vamos a seleccionar ver en Notepad. Y seleccionamos Web Config. Y vamos a buscar en los Safe Controls lo que sucedió. El Visual Studio y el WSP aquí nos están agregando esto. ¿Sale? Que es el DLL que se va a ejecutar dentro de SharePoint cuando hagamos referencia a este control, a este webpart. También dentro del C2 puntos diagonal, Windows diagonal Assembly, por ahí se debió haber creado el share call webpart 2. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está, ¿sí? Entonces, fíjense la gran diferencia. Un Sandbox Solution no toca estos elementos del servidor. Acuérdate que cuando tú implementas una granja SharePoint y tienes 5 web frontends balanceados y 2 application servers, en todos tus web frontends se tendrían que venir a hacer este cambio en el web config y en el global assembly caché. Entonces es algo importante, ¿eh? Es algo importante administrar archivos Farm Solutions de SharePoint. Ojo entonces, cuando conviene o no usar lo que son Sandbox Solutions o lo que son Farm Solutions. Bueno, entonces vamos a ver qué funcionalidad tiene nuestro webpart. Entonces vamos a cargar de nuevo nuestro portal. Me voy a ir a la página inicial. Cabe mencionar que cuando nosotros hacemos un deploy del webpart, ese se rehidrata el web application, el application pool donde existe nuestro, ¿cómo se llama? Web application. Esto es pues porque como editamos el archivo webconfig, cada vez que editamos un webconfig, el worker process se reinicia para ese particular application pool. Ok, vamos a esperar a que se cargue. Perfecto. Entonces seleccionamos acciones del sitio, editar página y van a ver que en el seleccionador de webparts por ahí debe de estar ya algo. Vamos a insertar un webpart, lo vamos a poner aquí a un ladito, elemento web y aquí está comunidad SharePoint y no lo veo. Ajá, les voy a decir por qué no lo veo, ya me acordé. No lo vemos porque lo vamos a activar. Entonces en configuración del sitio tenemos la colección de sitio, características de la colección de sitios. Entonces tenemos nosotros que ir a activar nuestro webpart. En este caso se llama proyectos. Aquí está, share call webpart 2. Entonces lo activamos y esto aprovisiona ahora sí el webpart o los webparts que hayamos hecho dentro de nuestro WSP y ahora sí lo podemos usar. Insertamos un elemento web y dentro de SharePoint aquí está Visual Webpart Proyectos, damos a agregar y pues básicamente el ASCX creó. Ah, otra cosa que no les enseñé fue que aquí miren en Program Files, Common Files, Microsoft Shell, Web Server Extensions, 14, Features, Template Features, Template. No, este en Template. Vendría siendo en, a ver, User Template, Controls, Web Controls, Control Templates, aquí. Fíjense lo que vamos a estar. Va a estar Project. No. Aquí está arriba.
share call webpart 2 y adentro está project webpart y aquí está nuestro SSX. Entonces sí es importante que si hacemos un farm solution y un visual webpart, vean todos los cambios que se van a provisionar en los servidores. Ok, ya. Y aquí está nuestro webpart, miren. Ujú. Ahora vamos a usarlo. Entonces, si se acuerdan, yo escribí la palabra Juan, damos procesar, no hay postback y pone dentro de un label el resultado. ¿Ok? Pues estos son los Sandbox Solutions y los Web Parts Farm Solutions. ¿Sale?